yo soy Luis Javier Herrera Ruiz y pertenezco al grupo 651. Estoy aquí con el doctor Efraín Ruiz Toscano. Ok. Vamos a empezar con la entrevista para la materia de orientación. La primera pregunta, ¿por qué decidiste o qué te motivó a estudiar medicina? Fue experiencia vocacional y aparte gusto de mis padres. Gusto de tus padres. Y, y para, por ejemplo, de niño veías cosas de que medicina, leías libros. Sí, desde allí se fue creando mi vocación por la medicina, porque me gustaba la biología y me gustaba el estudio de los seres vivos. Pues fue propiamente una afición que mi padre me hizo sentir porque él estudió medicina trunca. Trunca. Uh-huh. Entonces desde niño tienes ese pues motivo o ya experiencia, porque pues tú desde niño tuviste la experiencia de ver como tu padre le interesaba la medicina, tú desde niño leías libros. Ok. Bueno, la segunda pregunta, ¿cómo fue estudiar medicina? ¿Cómo fue estudiar la medicina ya como universitario? Pues la medicina en sí implica mucho estudio. Se tiene que leer mucho y se tiene que aficionar uno a la lectura propiamente. Entonces, pues eso a veces no se inculca mucho en nuestra cultura de niños y jóvenes, o no se inculcaba en otros tiempos. Y el que tenía la afición por la lectura ya natural, pues era excepcional, pero con el tiempo uno va aprendiendo adquiriendo conocimiento. exactamente, a aficionarse por la lectura, pero ahí es cuando se estudia la lectura por beneficio y no por gusto. Ok. Bueno, pues yo proseguiré con la tercera pregunta. Uh-huh. ¿Cómo fue tu etapa como estudiante? O sea, tu experiencia Pues con maestros y sí, compañeros. pues fue agradable, pero había muy poco tiempo para la diversión, O convivir entre para estudiantes. el convivio, claro, sí había espacios para convivir, pero como había mucha tarea pendiente Sí. para, para estudiar, entonces pues era más limitada que los compañeros que yo veía que estudiaban otro tipo de Carrera. profesiones Sí. o de carreras profesionales. Y pues el ambiente ahí como estudiante no era así tenso, no había problemas, riñas por el nivel académico, porque muchas veces mucha Pues gente tiene coraje, a otros por buen desempeño. mira, la medicina es tan concentrada que a veces no te da ni tiempo de pensar en eso, pero sí hay competencia profesional. Desde que eres estudiante hasta que terminas la carrera, sigue habiendo mucha competencia profesional. Mm. Y ya como penúltima pregunta, la cuarta, ¿cómo fue tu experiencia como interno durante tus prácticas como estudiante de medicina? Pues
agradable, porque cuando te gusta tu profesión, todo ¿Te te parece bien? atrae de lo que estás haciendo cuando te gusta. Entonces, por ahí sí tienes que tener vocación para la medicina. Pero cuando ya empiezas a centrarte en lo que es la esencia de que aprendes para saber, porque no es fácil para quien no aprende para saber, que aprende por obligación. Sí. Entonces es más difícil la carrera. Y es cuando hay mucha, eh, ¿cómo es la palabra? O sea, cuando te sales de la carrera. Hay una palabra que, cuando ya te, se te hace pesado o sencillamente no Ya te no te- gusta. O ya Sí, llega a tu límite de... sí. Yo lo vi en muchos compañeros, ¿verdad? Que dije, no, esto no es para mí. Yo prefiero otra carrera con más libertad o con más, más tiempo para otras cosas. Ok. Bueno, entonces ya como última y quinta pregunta. Al graduarte de estudiante de medicina, ¿cómo fue tu experiencia para encontrar tu puesto laboral o tu empleo o si lograste encontrar luego al terminar de graduarte un empleo en base a la carrera que estudiaste, que fue medicina? Sí. En el tiempo que yo terminé este, la, la carrera que yo me titulé, Sí. yo ya tenía contacto con hospitales o con clínicas, o entre algunos compañeros abríamos consultorios pequeños y pues dábamos la consulta en partes donde pues cobrábamos, el cobro era simbólico propiamente, pero nosotros queríamos estar en contacto con los pacientes para practicar y para aprender más. Oh, pues muchas gracias por la entrevista. Le agradezco mucho la entrevista, el tiempo que, que dedicó usted para esta entrevista. Muchas gracias, Sí, doctor. gracias.